Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a CryptoTempus. En el vídeo de hoy vamos a hablar de por qué esa cripto que holdeas, esa altcoin que holdeas, probablemente jamás se recupere y jamás vuelva a hacer un máximo histórico. Y lo vamos a ver viendo el pasado. Como siempre hacemos, analizamos el pasado para saber a futuro qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a hacerlo viendo un poco un snapshot de 2017 de qué altcoins estaban en el top 20 y qué ha pasado con esas 20 altcoins. Y vamos a hacerlo también un poquito viendo gráficas de Bitcoin y viendo un poco la dominancia de Bitcoin y cómo muchas altcoins pues se han correlacionado con Bitcoin a lo largo de todo el mercado bajista. Entonces, bueno, vamos a ello. Empecemos. Aquí tenemos CoinMarketCap, que para quien no sepa qué es, pues básicamente es una aplicación, bueno, una web que te hace un poco tracking, te hace un poco pues rastreo de todas las criptomonedas existentes en el momento, ¿no? Entonces, pues esta web básicamente te cuenta un poco el precio, la capitalización de mercado, los movimientos que han hecho las últimas horas las criptos y qué supply hay circulante, es decir, cuántos bitcoins hay en circulación, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el tema es que yo he cogido una snapshot, he cogido una fotografía, por así decirlo, de diciembre del 17, del último mercado alcista, antes de este anterior. Y básicamente pues me he puesto a ver un poquito qué criptomonedas eran las populares en aquel momento. Para los que no sepáis, pues yo en aquel momento estaba invertido, yo en aquel momento invertía hace esos años, ¿no? Hace pues unos 5 o 6 años. Y yo me acuerdo de todas estas criptos y me acuerdo de los proyectos porque en su día los investigaban, ¿no? Y por ejemplo te hablaban de proyectos como IOTA y era como, ¡guau! Era la panacea, ¿no? O Bitcoin Cash. Estamos hablando de que Bitcoin Cash estaba en el número 3. Estaba el número 3, o sea, algo que este mercado alcista no ha hecho prácticamente nada, estaba el número 3, ¿no? Imaginaos de qué estamos hablando. Entonces, lo que podemos ver es que Bitcoin y Ethereum sí que estaban en primer y segundo lugar, pero muchas de las criptomonedas siguientes son grandes desconocidas. ¿A quién de aquí le suena Bitcoin Gold? ¿A quién le suena EOS? Sí, bueno, es conocidilla, pero estamos hablando que estaba en el top 13. Stellar, Neo, Ethereum Classic, Tron, Qtum, BitConnect, que acabó siendo una estafa. Populus, Omise Go. Yo me acuerdo que Omise Go a mí me parecía un proyectazo y mira dónde está, Dash, número 8. Y no estamos hablando de que eran criptomonedas muy pequeñitas o que al ser tantos años atrás eran tremendamente pequeñas. Estamos hablando de proyectos como Ripple, que tenía 28 billones de capitalización de mercado. Entonces, es curioso porque si nos vamos a día de hoy y vemos pues ese top 20, podemos ver que, salvo contadas criptomonedas, todas las demás han cambiado. Y si nos paramos a analizar una a una, que lo he hecho en vídeos anteriores de hace más de un año en el canal, pues podemos observar que, joder, que es que muchas no volvieron a recuperarse, muchas de ellas no volvieron a ver un máximo histórico. ¿Y cuáles sí? Como no voy a hacer el proceso, básicamente lo que hice en uno de los vídeos fue pues entrar, por ejemplo, en el precio de Bitcoin de 2017 y entrar en el precio de Bitcoin de 2017 ahora y ver si había hecho un máximo histórico o no. Entonces, por ejemplo, si nos ponemos un ejemplo de una cualquiera de este grupo, que es Ripple, por ejemplo, que es muy conocida, con 28 billones en aquel momento de capitalización, ahora la tenemos con 19 billones, la cantidad circulante ahora son 50.000 millones, casi 51.000, y antes eran la cantidad circulante 38.000, es decir, la inflación en cuanto a cuántas monedas se han emitido ha sido brutal, lo que hace pues una presión bajista en el precio, porque a más monedas con la misma capitalización de mercado, pues el precio tiende a la baja, ¿no? Sí que podemos ver que está en un puesto similar, pero si entramos dentro de Ripple, estoy poniendo un ejemplo cualquiera, ¿eh? No quiero que aquí la gente se me eche al cuello, porque en su momento hablé de que Ripple no era la inversión más fiable a nivel técnico y bueno, me cayeron palos por todos lados. Pero si miramos el gráfico histórico de todo lo que ha hecho Ripple, podemos ver que en diciembre del 17, bueno, y durante esas épocas, el 6 de enero, hizo su máximo histórico. Y es que Ripple nunca ha pasado los $3, o sea, como nunca ha vuelto a pasar los $3 como lo hizo en su momento. Entonces, fijaos que esto es impresionante, o sea, llegamos a 3,02. Y fijaos que el último bull run llegamos a 1,60. Prácticamente casi no llegamos a la mitad del precio que hizo el anterior bull run. ¿Y por qué esto es importante? Pues es importante porque Ripple sigue estando en el top 6. Y aun estando en el top 6 y teniendo la relevancia que tiene, no ha conseguido hacer un máximo mayor. ¿Y por qué yo en este canal abogo tantas veces por, oye, durante mercados bajistas no invirtáis todavía en criptomonedas como altcoins, salvo Bitcoin y Ethereum, hasta que empecemos a lateralizar y veamos que el mínimo ya ha entrado en, pues, ya ha sido, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque un mercado bajista de media puede durar unos 3 años. Es decir, del top del mercado alcista de 2017, que fue en diciembre, enero del 2018, diciembre de 2017, enero del 2018, a este, que fue en noviembre de 2022, leche,
ha pasado unos añitos, 2018 entero, 2019, 2020 y 2021 casi entero. Estamos hablando de que han pasado 4 años. Si una criptomoneda tiene una emisión de tokens de un 10% anual, quiere decir que en 4 años se habría devaluado 10 por 4, un 40% esa criptomoneda. Y eso es lo que pasa un poco con la inflación, ¿no? Se van imprimiendo billetes, dólares estadounidenses, y pues hace que tu dinero se devalúe a un 2%. Ahora con la inflación alta, pues se devalúa a una tasa, a un ritmo muchísimo mayor, ¿no? Entonces, esto es muy importante, porque si tú durante un mercado bajista estás comprando una criptomoneda que no para de subir la oferta de esa criptomoneda, mientras que la demanda baja porque los inversores no invierten, estás teniendo una criptomoneda totalmente devaluada. Bueno, pero a lo que íbamos al tema. ¿Qué criptomonedas de este top 20 han vuelto a hacer un máximo histórico? No voy a ir una a una, pero para que sepáis las que han sido Bitcoin, Ethereum, Litecoin, por muy poquito, es decir, apurando, y Cardano. Ninguna criptomoneda más de aquí ha vuelto a hacer un máximo histórico. Ni Dash, que era un proyectazo espectacular en su momento, ni Bitcoin Cash, que estamos hablando del top 3, una criptomoneda con 31 billones de capitalización en aquel momento, ha conseguido hacer un máximo histórico, ni ninguna más. Simplemente 4 del top 20. Y una de ellas, no del todo. Litecoin muy poquito por encima. Entonces, esto es súper importante porque nos dice un poco la dinámica de mercado, ¿no? Y nos dice que hay que tener muchísimo cuidado con cómo las criptomonedas que creemos que pueden ser esos caballos ganadores puedan nunca recuperarse. ¿Y por qué lo digo? Porque si vamos, por ejemplo, al caso de Bitcoin Cash y lo ponemos en total, yo me imagino todas esas personas que hicieron DCA durante todo este mercado bajista, es decir, por aquí, pues estamos hablando de todo el año siguiente, por precios de los $763, tuvieron que esperar casi 4 años para siquiera poder recuperar su inversión. Sí, por supuesto, las que fueron más inteligentes y una vez que hicimos mínimo de mercado empezaron a acumular, que es por lo que abogamos en este canal, el decir, oye, vamos a esperar a que Bitcoin haga mínimo para estar en Bitcoin porque es mucho más seguro y luego ir cambiando poco a poco nuestro Bitcoin por altcoins. Porque no es que no me gusten las altcoins, me parece que de aquí van a salir unos proyectazos que vayan a hacer un 50x y estoy convencido de ello. Creo que el mercado cripto está aquí para quedarse, ¿no? En el largo plazo. Pero intentar encontrar un caballo ganador es peligrosísimo. Entonces, es un poco a lo que vamos. Y me diréis, ya, pero es que ha cambiado muchísimo los fundamentales porque a día de hoy, es decir, hoy en día, los proyectos tienen muchísima más solidez. O sea, no me puedes comparar BitConnect, que la gente entraba porque era una estafa, con Dogecoin. Bueno, Dogecoin no es el mejor ejemplo, pero con Polygon, que tiene un sistema pues montado espectacular, ¿no? Dentro de Ethereum, como Layer. O sea, sí, vale, te lo compro. Entiendo que los proyectos están muchísimo más evolucionados. Pero ahora yo te digo, en aquel momento, en 2018, no teníamos el riesgo de la Security Exchange Commission, de la SEC estadounidense, entrando dentro del mercado, es decir, regulando, ¿no? Entonces, esto es muy importante y algo a lo que tener en cuenta. Porque vamos a pensarlo, el otro día salió una noticia de que la SEC hacía un crackdown en Kraken. Es decir, les decía, oye, a partir de ahora no podéis hacer staking de vuestras criptomonedas en vuestro exchange. Vale. Es una noticia que a primera vista pues dices, bueno, pues igual no es una pasada, ¿no? Igual pues bueno, pues nada, ¿no? No tiene ninguna implicación. Pero vamos a pensar la implicación que eso puede tener durante un momento en nuestras altcoins. Me voy a poner aquí un poquito grande para meteros así un poco la chapa más de cerca. Y vamos a pensarlo. Que de repente las altcoins empiezan a ser securities, es decir, empiezan a estar reguladas por la Securities Exchange Commission en Estados Unidos, y que la SEC tenga la potestad para decirle a Binance, por ejemplo, a Kraken, a diferentes exchanges, oye, desde ahora no podéis hacer staking en vuestras plataformas, o incluso, pero aún, desde ahora tenéis que hacer un delist, quitar de vuestras plataformas, pues Matic, o Solana, o etcétera, porque creemos que es una security. Si de repente los grandes exchanges de Estados Unidos, de donde viene gran parte de la liquidez del mercado cripto, empiezan a quitar altcoins, la liquidez de esas altcoins va a bajar muchísimos. Y pensad cómo funciona un institucional. O sea, si de repente esas altcoins son complicadas de conseguir, no hay liquidez en absoluto, se van a desplomar. Porque una altcoin lo que vale a mercado es lo que el último comprador esté dispuesto a pagar. Y si de repente ya no puede haber compradores porque literalmente no hay por dónde comprarlas, lo que pasa con activos, que es lo que pasa con muchas estafas, ¿no? Cuando acaba petando una estafa, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Luego, por otra parte, pensad en un momento qué fondos de inversión o qué inversores institucionales comprarán una altcoin
durante este bear market que no sepan si el día de mañana la van a poder vender al público general. Porque los fondos institucionales lo que hacen es coger el dinero de todos sus clientes, lo invierten con la esperanza de luego poder sacar un retorno sobre ese dinero. Y lo suelen hacer en mercados líquidos. Por eso en 2018 no había muchos inversores institucionales porque el mercado aún no era hiperlíquido, y en 2021 realmente el rally lo hemos visto por muchos inversores institucionales, como Alameda Research y muchos otros que no son fraudulentos, ¿no? Como este último. Entonces, si de repente saben que la SEC, la Securities Exchange Commission, la encargada de regular si una acción es security, si una empresa es security, si un token es security, etc., o si es commodity o qué es, si de repente coge y empieza a decirle a los exchanges, oye, hasta aquí, no compréis, o sea, no ofrezcáis altcoins a vuestros clientes porque vamos a ir a por vosotros. Por lo que sea, por tema regulatorio, porque no les interese que las altcoins prosperen, por lo que sea, ¿no? Que esto puede pasar y se está empezando a ver dentro de Kraken en Estados Unidos, ¿no? Dentro de Kraken. Entonces, si esos inversores institucionales no van a poderlo vender a futuro, van a quitar su liquidez, van a decir, oye, vendo lo que tengo ya, por si las moscas, no vaya a ser que me lo prohíban, o luego me demande la SEC. Y luego, por otro lado, no voy a poder venderlo en un futuro, por lo tanto no tiene sentido que yo lo compre. Entonces, ¿a qué irán? A por activos líquidos, es decir, Bitcoin. Algo que saben que la SEC no va a banear nunca. ¿Por qué? Porque la SEC ya ha dicho que es el único activo real dentro del mercado de criptoactivos. Entonces, por eso, durante todo este mercado bajista, yo he estado abogando, por eso y por indicadores técnicos que ahora veremos, por la compra de Bitcoin en lugar de altcoins. Y luego algunos me pondrán a decir, ya, pero es que, joder, las altcoins en momentos puntuales como los de ahora, y ahora vamos a los gráficos, han hecho rallies y joder, hemos visto grandes subidas repentinas, ¿no? Por ejemplo, vamos a coger el caso de Solana. Joder, es que Solana sí, no compres CryptoTempus, pero joder, en $8 yo no compré y de repente ha subido a los $20, eso es un 3x. Antes de nada, la gente que consiguió pues esta revalorización, pues oye, que estoy cogiendo, que lo estoy viendo en 4 horas, me está yendo aquí la cabeza. La gente que consiguió este retorno sobre la inversión y consiguió coger este velazo, pues oye, fenomenal y ya han hecho gains, ¿no? Pero yo tengo un perfil mucho más conservador, tengo un perfil medio a largo placista en el mercado cripto, ¿no? Entonces, yo creo que en un momento en el que las tasas de interés suben, es momento para proteger el capital y no arriesgarlo, ¿no? O sea, es un momento de preservación de capital y no de creación del mismo, ¿no? Entonces, sí, me vale que la gente que me pueda decir eso de, no, es que yo cogí esta Solana en $8 y me ha hecho un 218%, pues fenomenal. Pero la gente que ha intentado ir comprando Solana en los diferentes stages, en las diferentes fases del mercado bajista, pues habrá encontrado con momentos de grandes revalorizaciones. Si han comprado por la zona de 80, pues igual han visto una revalorización de un 60 o un 70% en su patrimonio de esa cripto. Pero, no obstante, luego han visto caídas de un 70 o un 80% adicionales. Estamos hablando de que este activo ha colapsado desde los 260 hasta los $8, un 96%, casi 97%. Entonces, es algo totalmente salvaje. Y por la estructura tendencial de mercado, lo que nos indica el patrón de mercado es que cada vez pone bajos más bajos. Entonces, habrá un momento, y de hecho lo avisaremos desde este canal, no os quepa duda, suscribiros, os lo recuerdo porque así estaréis informados, pero habrá un momento que, desde luego, sea momento para decir, oye, hay que empezar a arriesgar parte del capital y meterlo en altcoins. Y yo creo que hay proyectazos, yo confío mucho en Polkadot y confío mucho en muchos proyectos muy buenos, donde hay un desarrollo brutal, en Polygon, en muchos. Pero no por ello voy a arriesgar mi dinero todavía, porque sé que ante unas expectativas de inflación como las que tenemos ahora, unas expectativas de recesión, guerra Ucrania-China, 1000 factores macroeconómicos que nos pueden dar indicio de una recesión, no me parece que sea momento para lanzar el dinero y decir, bueno, a ver si consigo hacer un 3x con estos 5.000 euros. Me parece que es un momento de guardar las cosas con más cabeza, de empezar a hacer DCA dinámico, ir comprando poquito a poco y hacer movimientos inteligentes. Porque si vamos al gráfico de Solana contra Bitcoin, esto ya lo analizamos en su momento, pero lo que decíamos era, lo pones en logarítmico y te das cuenta, perdón que no lo he puesto en logarítmico, te das cuenta que se ha repetido el mismo patrón una y otra vez contra Bitcoin. Momentos de mercado donde veías a Solana subir con fuerza y decir, joder, es la panacea, voy a comprarlo con fuerza y caer. Volver a esta resistencia y caer. Volver a donde se había creado la base anterior y caer. Volver a donde se había creado la base anterior y que vamos a ver ahora. Pues lo que nos dice el técnico es que lo más probable es que hagamos este dibujo, ¿no? Que caigamos. Entonces, por lo tanto, de momento, me parece que no es el momento óptimo. Lo será en un momento y de hecho lo diré. Me parece que ahora mismo el retorno recompensa
es rentable y por lo tanto es momento de entrar en altcoins. Pero a día de hoy, con la dominancia de Bitcoin tan solo en un 43%, ya sabéis que desde este canal, si queréis mirar vídeos atrás, esperamos que la dominancia pueda subir fácil al 55%, por lo que hemos visto históricamente en otros mercados, por los fundamentales y la SEC, la amenaza de la SEC tan brutal para el mercado y por muchos otros factores. Creo yo personalmente que podemos llegar a estas tasas, hasta el 55% de la dominancia de Bitcoin respecto al resto de altcoins, antes de ver un mercado sostenible. Y yo personalmente no me da seguridad invertir en estos niveles, en un nivel donde es propio del fin de los bull markets. Entonces, por lo tanto, yo voy a esperar un poquito más. ¿Me puedo equivocar? Por supuesto me puedo equivocar. Pero ahí está el riesgo-beneficio que cada uno quiera asumir, ¿no? O sea, desde luego yo ahora mismo, y os voy a poner el caso de Cardano, puedo decir, joder, pues es que no compré en 25 céntimos, o no compré, ¿cuál fue el mínimo? 24 céntimos, y me he perdido este potencial, y si este ha sido el mínimo, ¿qué? Vale, pues yo os voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo en 2018, yo invertía por aquel entonces me acuerdo que yo iba comprando Cardano, y lo compraba en 15 céntimos, y dices, ¡buah! ¡Qué compra más buena! ¡Qué barbaridad!, ¿no? 15 céntimos, pues fenomenal, ¿no? Y lo veías caer, ¿no? Entonces, el coste de oportunidad parecía bueno, ¿no? Y decías, wow, pues 15 céntimos lo voy a comprar. Es que ha subido aquí hasta los 12 lo compro. Empieza a subir, tú entrabas aquí en FOMO y decías, compro todo. Y veías que luego Cardano te acababa cayendo hasta los 3 céntimos. Y desde luego en el largo plazo, la gente que compró en esos 10 céntimos, por ejemplo, pues ha hecho dinero, sí. Pues ha hecho un 30x en su inversión si ha conseguido vender en máximos. Desde luego que sí. Pero recordad que esa gente que compró en 10 céntimos y tenía un punto medio de compra de 10 céntimos, durante gran parte del mercado estuvo realmente jodido, realmente diciendo, me cago en la leche porque habré hecho esta inversión. Estamos hablando que esas personas que compraron en los 10, 15 céntimos, vamos a poner el ejemplo desde los 10, les cayó su inversión un 70%, un 72%. Estamos hablando de que esas personas que invirtieron 10.000 euros en Cardano, de repente vieron que les quedaba poco más de 2.500 euros. Es durísimo eso. Entonces, yo antes de ir a esa fase y decir, vale, pues sí, me voy a arriesgar y voy a suponer que mi dinero puede caer un 70%, pero sabiendo que puede ganar un 700%. Antes de ir a esa fase, prefiero ir con un riesgo prudente y cuando el mercado se vea mucho más óptimo para la inversión de criptoactivos de más riesgo como las altcoins, cuando se haya solucionado los problemas recesionarios, los problemas de todo tipo, entrar con la seguridad o con mucha más seguridad de que se va a revalorizar esa inversión sin tanto potencial de pérdida, que entrar ahora sabiendo que puede caer otro 70%. Y lo llevamos diciendo todo el año, y más con Cardano. Podéis ver vídeos anteriores en toda esta fase de acumulación, incluso en esta fase de acumulación de $1, 1.13, 1.21, de yo diciendo que Cardano haya caído, y esto simplemente por el nivel técnico, ya el fundamental lo decía peor, pero decía que Cardano haya caído un 75%, no quiere decir que esté haciendo aquí un mínimo y que estemos ya yéndonos a la luna. Mucho cuidado porque perfectamente puede caer otro 70%. Y fijaos que desde 1.24 hasta su aparente mínimo de mercado ha caído otro casi 80%. Bueno, otro 80% de hecho. Entonces, en esta tesitura nos encontramos de mercado. Por eso hay que tener tanto cuidado. Por eso abogo muchísimo más por un activo algo menos volátil como Bitcoin. Desde luego el potencial de revalorización no es tan fuerte como lo tiene Cardano. Pero nos va a dar la seguridad de poder en algún momento, cuando la dominancia suba, cambiar esos bitcoins que tenemos y ese efectivo que tenemos que nos da poder durante un mercado bajista por altcoins. Y llegará el momento, de verdad que llegará el momento. Simplemente hay que ser pacientes y tener mucha cabeza fría. Porque recordad que mientras Cardano no conseguía seguíamos en esa fase bajista de no conseguir poner altos mayores de esos 15 céntimos que veíamos antes, Bitcoin desde los 3.000 subió a 13.000 y pico. Estamos hablando que Bitcoin desde el mínimo se revalorizó un 342%. Y si vemos que hizo Cardano durante ese mismo momento, nos damos cuenta que la liquidez iba todo a Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque los fondos de inversión y los inversores inteligentes se daban cuenta pues que era mucho más rentable estar dentro de Bitcoin. Por la volatilidad de mercado. Porque ya se habían quemado comprando todos esos dips de esas criptomonedas que no paraban de estrellarse contra el suelo. Y la historia no se repite siempre igual, pero tiende a rimar. Y rima mucho. Aquí en naranja tenemos la gráfica de Cardano y vemos que más o menos hicieron el aparente primer mínimo a la vez. Luego vemos que Cardano puso un bajo más bajo, cosa que Bitcoin no hizo. Pero lo que sí podemos ver es que mientras Bitcoin se revalorizaba un 342%,
Cardano lo hacía en su justa medida, hasta, lo vemos en la gráfica de la izquierda, hasta los 10 céntimos, 9 céntimos. Estamos hablando de una revalorización de un 3x, sí. Pero en Bitcoin hubiésemos estado mucho más seguros y hubiésemos subido con muchísima más fuerza, fijaos. Y luego con todo este Bitcoin, que luego no perdía tanto su valor durante esta corrección de mercado, veíamos que Cardano se estrellaba contra el suelo hasta volver a esas valoraciones de precio iguales o inferiores a su mínimo anterior. Entonces, por eso seguimos pensando que no es el mejor momento, o sigo yo pensando, sin ser consejo de inversión, para invertir en altcoins. Y desde luego yo peco de mi propia avaricia y tengo un porcentaje pequeño en altcoins. Sin ir más lejos, y por hablar de una altcoin que me gusta mucho, que es Polkadot, compré en $4, en 4.50 más o menos, compré pues, no sé, 300 Polkadot, no sé, compré algo de Polkadot, ¿vale? Creo que en 4.50 fue el precio de compra, aquí. Tuve bastante suerte de coger lo cerca del aparente mínimo, pero me parecía que como aquí habíamos hecho una formación y esto podía servirnos de base como resistencia, pues dije, oye, pues como me parece una zona de acumulación, voy a comprar un poquito por si las moscas a futuro. Pero es que esa compra no representaba apenas siquiera un 1% de mi cartera, entonces con muchísimo cuidado. Las altcoins con un palo, de momento ya sabéis que estamos, los que me seguís y yo personalmente, pues estoy prácticamente all in cash, estoy como un 70-80% dentro de cash y el resto es Bitcoin y luego un poquito de altcoins. Pero eso, no podemos, volviendo a lo que hemos empezado, no podemos apostar todo por un caballo ganador, no podemos enamorarnos de Polkadot, enamorarnos de IOTA, de Cardano, de cualquier criptomoneda, porque la historia nos dice que no se repiten esas revalorizaciones en muchas de ellas. De hecho, tengo un amigo que es súper fanático de Polkadot. No sé cuántos Polkadot tiene acumulados, pero casi 3.000 Polkadots por lo menos. No sé a cuánto equivalen en dólares ahora mismo, pues, pues igual $18.000. Pero el tío ha metido tanta pasta en Polkadot, estamos hablando de que durante toda la caída, el tío iba cogiendo sus salarios y los iba metiendo, ¿no? Y le decía, mucho cuidado, mejor invierte en Bitcoin, no ten mucho en cash, porque históricamente las caídas de Bitcoin en una corrección han sido brutales. Y es peligrosísimo, porque él iba comprando todos los dips con todo lo que tenía y iba viendo su inversión pues cayendo, ¿no? Entonces sí, si luego vuelve a máximos históricos y al tío no le ha importado que su inversión caiga un 80 o 90%, pues recuperará. Pero es mucho mejor estar tranquilos en efectivo e ir poquito a poco haciendo un DCA dinámico en Bitcoin / Ethereum en menor medida para luego cambiar a altcoins, que apostar todo a un caballo ganador como podía ser Bitcoin Gold y que nunca vuelva a ver esas valoraciones históricas de nuevo, que nunca vuelva a meterse ni siquiera en el top 20 y que nunca vuelva a hacer un máximo histórico, porque eso es dolorosísimo. Esperar toda la vida a que tu acción, a que tu cripto haga máximos históricos y ver cómo no lo hace, y ver cómo nacen criptomonedas nuevas, competidoras, brutales, en un mercado de una competencia brutal, y lo hace muchísimo mejor que Polkadot, y sale un sustitutivo de Polkadot como puede ser Cosmos, y lo hace muchísimo mejor, y ver que Polkadot nunca jamás vuelva a recuperar ese máximo. Entonces, esta es un poco la idea de vídeo, esto es un poco... suena pesimista, pero de verdad que es por el bien de todos los seguidores que pueda tener, para que podáis aprender y no cometer los errores que yo he podido cometer en el pasado, y podáis aprender a invertir con más cabeza. Y esto es un poco el vídeo, espero que os haya gustado. Si queréis apoyarme, me podéis apoyar con un me gusta, compartiéndolo, comentando algo como siempre. Ya sabéis que a veces me faltan ideas para hacer vídeos, entonces si me podéis comentar lo que sea de CryptoTempus, haz un vídeo de esto, pues yo lo voy a subir encantado. De verdad que estoy un poco falto de ideas últimamente de vídeos y tengo que sacar un poco de la manga y reutilizar casi vídeos anteriores para este fin. Así que nada, si os ha gustado como siempre, suscribiros, darle me gusta, compartirlo y hasta la próxima.